Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar el mensaje 12 de nuestra serie Llamados para Conquistar. El título de nuestro mensaje es Mi herencia está en Dios. Por favor, acompáñenos al capítulo 13 del libro de Josué y vamos a estar estudiando varios capítulos de Josué, desde el 13 al 19 aproximadamente. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 en Josué nosotros tenemos la preparación del pueblo de Dios, para ser introducidos a la tierra prometida, para cruzar el Jordán. Y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 tenemos todas las guerras, las batallas en el libro de Josué. Y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22 tenemos la repartición de la tierra. Y es esa la parte en la que vamos a estudiar esta mañana, la repartición de la tierra. Y son aproximadamente 5 o 6 capítulos que hablan acerca de repartir la tierra. Y por eso el título de nuestro mensaje es Mi herencia está en Dios. Acompáñenos por favor al versículo 7 del capítulo 13, 7 y 8. Dicen: reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su herencia, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según la dio Moisés su siervo a Jehová. Iglesia, estamos delante de una tremenda realidad. Porque es importante que nosotros podamos entender que nosotros somos hijos de Dios, y nosotros como hijos de Dios somos también coherederos de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿Quién hoy en día le dice a alguien: anda y reparte esta tierra, anda y toma este terreno, toma esta parcela, toma esta lotificación y lotifica y vende y hacete rico? ¿Quién dice eso? ¿Quién hace eso hoy en día? Bueno, absolutamente nadie, solamente Dios. Hoy en día nadie le regala nada a nadie, solamente Dios. Hoy en día muchos prometen herencia, muchos prometen cosas, pero nadie casi que cumple, solamente Dios. Hay muchas cosas hoy en día que solo Dios las puede hacer. Solo Dios puede hacer estas cosas como las que vemos aquí en Josué, de dar, de entregar, de expulsar a personas para darlas, ¿no es cierto?, para dar la tierra como herencia a su pueblo. Nadie tiene más dominio y poder para hacer esto. Nadie tiene más dominio de entregar, ¿no es cierto?, una herencia tan grande como la herencia que Dios le entregó a su pueblo Israel. En total eran 777,000 kilómetros cuadrados de territorio los que ellos iban, ¿no es cierto?, a conquistar, pero solo conquistaron 77,000 kilómetros cuadrados. Solo el 10% conquistaron de la tierra. Y cuando Dios les dice que tomen la tierra, cuando Dios les dice que todo lugar donde pise la planta de sus pies será de ellos, todas estas partes, Dios también les dice: expulsen, saquen, quiten a los cananeos y a los demás pueblos de Canaán, porque si no lo sacan, desde allí se va a ramificar también el pecado. Y quiero que veamos algunos versículos a lo largo de estos capítulos que hablan acerca de la desobediencia del pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos el versículo 13 del capítulo 13. Mas a los jeruseos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta el día de hoy. Allí tenemos desobediencia. Vayamos al 16:10. El 16:10 dice básicamente lo mismo. Dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes bien quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Allí tenemos desobediencia. El 17:13 dice, 17:13, pero en cuanto a los hijos de Israel, fueron lo suficientemente fuertes, pero hicieron tributario al cananeo y no lo arrojaron. Allí otra vez tenemos desobediencia. Así tenemos versículos y muchos versículos que nos hablan, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Dios no desechó completamente a los cananeos afuera de la tierra, no los
eliminaron, nos los mataron, y ese fue un tremendo problema porque eso les iba a traer consecuencias después, más adelante. Vemos también una actitud del pueblo de Israel, una actitud pasiva, una actitud de flojera. El 18:3 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado Jehová, el Dios de sus padres? Vemos a un pueblo flojo, vemos a un pueblo haragán, holgazán, relajado, que no quería conquistar. Solo se conquistó el 10% de la tierra. Repito, 77,000 kilómetros cuadrados era la totalidad de la tierra y solo se conquistaron 77,000, es decir, el 10%. Fue muy poco. Pero bueno, la historia avanza, los capítulos avanzan en el libro de Josué y en el capítulo 21, tenemos unos versículos muy importantes, como por ejemplo el 21:43 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Dios cumplió. Dios cumplió. No importa si sacaron, si no sacaron, si conquistaron, si no conquistaron, si conquistaron todo, si no lo hicieron todo. No importa si al final obedecieron, no desobedecieron, si lo hicieron, si Dios prometió. Dios cumplió, Dios dio. Y nos habla este versículo acerca del carácter de Dios, que Dios no falla. Dios no falla. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple. Y vemos simplemente una vez más cómo el hombre falla delante de Dios. Y Dios permanece fiel y Dios permanece firme en sus promesas. Dios le prometió la tierra prometida a Abraham y también a todos sus descendientes. Y aquí en el versículo 43 del capítulo 21, Dios la entrega. Dios la entrega. Y tenemos otro versículo, el versículo 45 del mismo capítulo 21, que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. Gran punto aquí, el gran punto aquí es de que Dios, sin vacilar, dio, entregó, cumplió. Dios dice, yo he cumplido con mi parte. Los que no cumplieron, los que no hicieron, los que no obedecieron, los que no hicieron las cosas bien, fueron ustedes. Fueron ustedes. Entonces, amigos que me escuchan, estamos hablando de herencia. Estamos hablando de herencia. Tengo una hermana que, bueno, 3 de mis hermanas son enfermeras. Una de ellas, bueno, las 3 son mayores que yo, pero hay una que es mayor que las otras 2. Y ella tiene ya casi 20 años de ejercer, y ella nos cuenta que en el hospital suele entrar gente a ver, ¿no es cierto?, en la hora de visitas a sus familiares, en este caso personas ya mayores, adultas, que están ya a punto de partir, a punto de morir. Y mi hermana me dice de que hay personas que llegan con documentos y a veces solo están esperando que estas personas abran sus ojos o cobren, ¿no es cierto?, la conciencia, para ellos mismos, sin el consentimiento de ellos, tomar su mano y poner huellas, o tomar su mano y firmar, ¿no es cierto? Y de esa manera las personas se quedan con herencia. Y mi hermana me cuenta y me dice de que ellas como enfermeras no pueden hacer nada, porque es hora de visita, es un derecho. Ahora, si ellas ven que alguien está haciéndole daño a alguien, pues allí obviamente proceden y hacen algo, pero si no están haciendo daño y simplemente en la propia cara de ellas, las enfermeras pueden estar haciendo esto, pero ellas no tienen ningún derecho a decir, no se pueden meter. Y el punto es de que hay muchas personas, hay mucha gente hoy en día que hace tonterías, hace locuras, hace estupideces por tener, por poseer, por ganar, por tener herencia, por tener algo, porque todo el mundo busca tener, obtener, poseer, ganar dinero, hacerse rico, tener una herencia. Todo el mundo busca eso. Y Dios, en este contexto de Josué, Dios le quería dar herencia, y Dios le dio herencia a su pueblo. Le dio mucha tierra, tierras fructíferas, fértiles, cerca de ríos, cerca de mares, de lagos, planicies, buena herencia. Buena herencia. Y quiero dar algunos
símbolos, algunas pautas, alguna comprensión, ¿no es cierto?, de cómo funcionaba lo que era la herencia o la entrega de la herencia en la cultura judía, en la cultura hebrea. ¿No es cierto? Es muy importante que nosotros podamos comprender eso. Por ejemplo, punto 1, solo los hijos de la esposa legítima, tenían derecho a recibir herencia. Los hijos que nacían de una concubina o de una mujer afuera, ¿no es cierto?, de la esposa legítima, estos hijos quedaban excluidos de la herencia. Ese era un punto que se respetaba en la cultura hebrea. Y esto lo vemos en Génesis 21, con el ejemplo de Abraham cuando tiene su hijo Ismael con la esclava, y también, ¿no es cierto?, después tiene a Isaac con la libre, que es Sara. Vemos cómo la herencia fue, ¿no es cierto?, para Isaac, ¿no es cierto?, y vemos que a Ismael no le correspondió, no le dio herencia. Sin embargo, le dio, ¿no es cierto?, a Abraham unos regalos, lo despidió con algunos bonos, algunos beneficios, pero no herencia. Entonces, en la cultura hebrea, los únicos que recibían herencia eran los hijos de la esposa legítima. Segundo punto, es importante, ¿no es cierto?, que usted entienda que era el primogénito de cada familia hebrea recibía el doble de la porción de la herencia, el doble. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 21. Ahora, ya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto hijo no recibía el doble de la porción de la herencia, sino solo una porción. Y el propósito de esto era porque el primogénito, en caso de que alguno de los hijos menores fallase, derrochase, ¿no es cierto?, la herencia, pues él tenía de alguna manera cómo volver a dar una segunda herencia. O también si los padres se enfermaban, ¿no es cierto?, y moría, era el primogénito quien se encargaba, y de alguna manera él podía vender alguna parte de su heredad para poder, ¿no es cierto?, encargarse de sus padres enfermos. Como tercer punto tenemos que la herencia no iba, ¿no es cierto?, para las hijas, generalmente iba para los varones, esto según la cultura hebrea. En ocasiones también, algunas veces, las hijas heredaban con el mismo derecho que los hijos, pero no siempre. Tenemos otro punto, que si la circunstancia exigía que alguien de otra familia se casara con una heredera única, los hijos nacidos de este casamiento tenían que llevar el nombre del abuelo materno, para que esto de la herencia se mantuviese protegida. Si el difunto, en la cultura hebrea hablando, si el difunto no había tenido hijos, la herencia iba a su hermano, y si no tenía hermanos, pues la herencia iba a un pariente más cercano. Entonces, así hay muchos puntos de cómo funcionaba la herencia en la cultura hebrea. Yo por tiempo no los puedo mencionar muchos, pero puedo mencionar estos 4 o 5, y no ser hasta en el tiempo del Nuevo Testamento, porque Judea fue gobernada por Grecia, después Grecia fue gobernada por Roma. Entonces era Roma quien gobernaba en los tiempos de Judea en el Nuevo Testamento. Ellos ya introdujeron otras pautas para poder dar herencias. Ellos ya introdujeron el testamento, o un testador, un testigo, ¿no es cierto? Pero ya con la diferencia de que cualquiera le puede dejar herencia a quien sea, siempre y cuando haya un testamento. Esto ya es más de la cultura romana. Y hoy en el 2023, en nuestra cultura, ese es el modelo que se sigue, influenciado todavía, ¿no es cierto?, por la cultura romana. Hoy en día cualquier persona le puede dejar una herencia a quien esa persona desee, simplemente lo escriba y lo deje, ¿no es cierto?, en un testamento. Si la persona no quiere darle nada a la familia, a sus hijos, no lo hace, y se hace así, no más. Pero eso es ya más algo que viene o fue introducido después con respecto a la cultura romana. Pero bien, en la cultura hebrea hablando, sí o sí la herencia tenía que ser para la familia, y en algunas ocasiones la herencia solo se podía dar en esa tribu específica. Pero bien, ahora yo quiero que hablemos acerca de herencia en un sentido espiritual. Hablemos de herencia en un sentido más en lo espiritual. Ya si bien hemos visto cómo funcionaba un poquito la cultura hebrea, un poquito también cómo funcionan las cosas hoy en día,
Pero hablemos de lo espiritual, porque estamos estudiando llamados para conquistar el libro de Josué y estamos en la parte donde Dios entrega las tierras, entrega la herencia. Así fue lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 13, versículo 7, entrega esta tierra, entrega esta herencia. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que Cristo es el Hijo unigénito, Cristo, ¿no es cierto?, es el heredero de todas las cosas, según Hebreos 1:2. Y por su gracia nosotros, porque somos puestos y hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, estamos, ¿no es cierto?, somos parte de su reino, somos coherederos juntamente con Él. Cristo, el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, es el heredero de todas las cosas, pero nosotros somos coherederos juntamente con Él. Este es el primer principio. Ese es el primer principio que tenemos que entender con respecto a una herencia espiritual. Este es el título de nuestro mensaje. Herencia, mi herencia es Dios, o mi herencia está en Dios. Entonces tenemos que entender de que solo con el hecho de que yo esté en Cristo y Cristo esté en mi corazón, yo soy coheredero juntamente con Él. En segundo punto, y en un sentido espiritual, somos herederos de Dios, habiendo venido a ser realmente hijos por la adopción del Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, según lo que dice Romanos 8:17. El Espíritu Santo nos ha dado la adopción de que somos hijos de Dios. Entonces, porque somos hijos de Dios, eso ya heredamos el Espíritu Santo. Tercer punto, el creyente estaba sometido, ¿no es cierto?, a la ley del pecado, pero ahora, como dice Pablo, ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y como eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, este es otro versículo que nos habla de que la libertad en Cristo es heredada, es nuestra herencia también. Como cuarto punto tenemos el hecho de la justificación, que estamos justificados y hemos venido a ser herederos de la salvación y de la vida eterna. Hebreos 1:14, Tito 3:7 nos hablan acerca de esto. Entonces, cuando yo vengo a los pies del Señor, cuando yo vengo a Cristo, yo soy justificado y yo heredo la salvación y la vida eterna. Entonces, yo recibo herencia. Pero esta es una herencia espiritual, es una herencia que no se ve, que no se puede tocar, sino que solo se alcanza por medio de la fe. Entonces, es muy importante que podamos entender esto. Como quinto punto, Dios nos garantiza, ¿no es cierto?, esta herencia de darnos el sello y la prenda de su espíritu. Efesios 1:13 nos habla acerca de esto. Y en su bondad Dios nos revela las riquezas de su gloria y de su herencia para los santos. Efesios 1:18 nos habla de que Dios nos da las herencias, las riquezas de su gloria como herencia. Entonces somos ricos en Dios. También tenemos otro punto, otro aspecto, como dijo el salmista en el Salmo, Dios, dijo el salmista, tú eres mi herencia. Entonces se debe destacar que el hecho de que el mismo Dios, ¿no es cierto?, ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, entonces eso nos hace partes y partícipes de que Dios es nuestra herencia, es decir, el reino de los cielos, la salvación, la vida eterna es nuestra herencia. Entonces, en un sentido espiritual, nosotros somos personas coherederas, herederas del reino, coherederas del Espíritu Santo, coherederos de Cristo, coherederos de la salvación, de la vida eterna, coherederos de una vida nueva en Cristo Jesús, coherederos de un nuevo nacimiento. Entonces, es importante, ya para concluir nuestro mensaje, que Dios es nuestra herencia. Y aquí en el libro de Josué, nosotros vemos de que Dios al darles tierras, al darles, ¿no es cierto?, estos 777,000 kilómetros cuadrados de tierra, Dios le estaba diciendo, yo soy tu herencia, yo soy el que te proveo, yo soy el que suplo tus necesidades, yo soy tu herencia, tú estás en mis manos, tú comes, te alimentas, trabajas, porque mi mano se abre delante de ti, porque yo soy generoso delante de ti, porque yo muestro mi gracia para ti. Entonces yo soy tu herencia, porque todo lo que tú tienes, lo tienes por medio de mí. Eso es lo que dice el Señor. Gracias a Él somos los que somos, tenemos lo que tenemos,
empezando de una vida espiritualmente liberada, sanada, libre del pecado, libre de tantas cosas. Entonces, como conclusión, iglesia, los bienes espirituales, la herencia espiritual es más importante que una herencia física. La herencia, toda esta herencia de tener sabiduría, las riquezas de los frutos del Espíritu, las riquezas de la gloria de Dios, la riqueza del Evangelio, la riqueza de una vida nueva, la riqueza de la paz, el gozo, la alegría. Estos son herencias, son los beneficios de la cruz, los beneficios de Cristo, son los beneficios de tener a Cristo en nuestro corazón. Los proverbios hablan y dicen de que es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Entonces, Dios es nuestra herencia y en un sentido espiritual, si bien no podemos tener quizás mucho en lo material, pero sí tenemos esto en lo espiritual. Tenemos una herencia y somos ricos en Dios. Entonces, la conclusión de esto es que es muy importante que usted entienda que el creyente, si el creyente se considera a sí mismo pobre, es porque no ha entendido estas cosas. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda, que usted no es un cristiano pobre, usted no es un hijo de Dios pobre, usted no es un hijo huérfano, sin padre, que no tiene nadie quien le provea, quien le cuide espiritualmente, sino que Dios nos dice y nos habla de que nosotros como hijos de Él somos personas bendecidas, prósperas, que caminan, ¿no es cierto?, en bendición. Entonces, la herencia espiritual es mucho más importante que la herencia física. Entonces, es muy importante de que usted entienda de que usted es rico en Dios. Usted no es una persona pobre, usted no es, ¿no es cierto?, una persona que no tiene herencia. Nuestra herencia es Dios, porque ¿de qué sirve ver y codiciar y desear aquellas cosas que aquellas personas tienen, posesiones, bienes, autos, cuentas bancarias, negocios? Pero si no tienen a Dios, no tienen a Dios, y como no tienen a Dios, no tienen nada, porque estas personas mueren y pasan a otra vida, ¿no es cierto?, en la eternidad, ya sea para la muerte o para la vida, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Si mueren afuera de Cristo, son literalmente pobres. Ahora, nosotros a lo mejor no tenemos bienes y riquezas materiales, pero sí somos ricos en gloria. Es decir, después de partir y morir, ¿no es cierto?, y pasar a la eternidad, morimos en Dios y vemos la gloria de Dios, y eso es riqueza, eso es beneficio, eso es una tremenda herencia. Entonces, si usted, mi hermano, tiene los frutos del Espíritu, entonces es usted una persona rica, es usted una persona bendecida, porque eso no se vende en ninguna parte, eso no se compra en ninguna parte, sino que es algo que se obtiene como herencia por medio de venir a los pies del Señor. Entonces, hermanos, Dios es nuestra herencia y usted es rico porque tiene a Dios. Usted es una persona bendecida y próspera porque tiene a Dios. Y si usted se considera una persona pobre, es porque usted necesita una revelación de estas cosas. Y si usted está pasando en este momento por necesidad, si usted está pasando en este momento por escasez, será temporal. Se va a cumplir el tiempo, porque en el tiempo de Dios, no en su tiempo, sino que en el tiempo de Dios usted recibirá las promesas de Dios para su vida. Pero usted tiene que saber esperar. Tiene que saber esperar en su tiempo. En el tiempo de Dios, usted recibirá las cosas. ¿Por qué? Porque Dios cumple. Como dice el versículo 45 del capítulo 21, y con esto quiero terminar, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos sus hijos, somos su iglesia. Por lo tanto, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y las promesas que tiene para nosotros, nos las dará en su tiempo, Entonces, esta es la conclusión de nuestro mensaje. Usted no es una persona pobre, usted es una persona rica en Dios, pero usted es rica en el reino, en el espíritu, en una vida espiritual, con sabiduría, con gracia y llena de los frutos del Espíritu. Así que, hermanos, nuestra herencia está en Dios.
y que nadie le robe esa verdad de su vida. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.